Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la ética formal y la material. Nuestro grupo está conformado por Andrés Chaustre, William Barbosa, Luis Borges y quien les habla, Cristian López. Para introducir, primero que todo, debemos hablar sobre la biografía de Immanuel Kant, quien fue un filósofo alemán, fundador de la filosofía crítica, un sistema el cual buscaba determinar los límites de la razón humana. Su obra es considerada como la piedra angular de la filosofía moderna. En 1724, Immanuel Kant recibió de sus padres luteranos una severa educación religiosa. En la escuela local estudió latín y lenguas clásicas. En 1740, Kant entró en la Universidad de Königsberg. Como estudiante de teología, fue alumno del gran filósofo Martin Luther. En 1746, trabajó como preceptor, lo que le permitió entrar en contacto con la sociedad de Königsberg y ganar un gran prestigio intelectual. En 1754, Kant regresó a la universidad y después de completar sus estudios universitarios fue nombrado profesor gratuito. El pensamiento filosófico de Immanuel Kant se distingue por tres periodos distintos. En el primer periodo, Kant se vio influenciado por la filosofía de Leibniz y Christian Wolff y por la física de Isaac Newton, como lo demuestra en su obra General History of Nature and Theory of Heaven. En el segundo periodo, Kant se dejó influenciar gradualmente por la ética y la filosofía empírica de los ingleses, especialmente de David Hume. Según el propio Kant, en este periodo despertó del sueño dogmático. Su último periodo, es decir, el tercer periodo, Kant desarrolló su propia filosofía crítica, que comenzó en 1770 con su conferencia inaugural como profesor de filosofía, la cual se tituló Sobre la forma y los principios del mundo sensible e inteligente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de lo que es la ética material y la ética formal, ¿sí? Kant distinguió entre la ética material y la ética formal. Los juicios morales podríamos decir que tienen un contenido, materia, fin u objeto. Todos estos términos son sinónimos entre sí, es decir, demandan algo. Así, la materia del juicio moral que dice no robarás tiene como materia o como contenido el robo, pero además todo juicio moral tiene una forma, un modo de mandar el contenido. Así las normas morales mandan de forma imperativa, van en imperativo y esa es la forma de todo juicio moral. Fue Kant quien introdujo por primera vez la distinción entre la ética material y la ética formal, quien a su vez señala que la ética procedente eran las materiales, mientras que la ética es formal. Las éticas materiales consideran que es tarea de la ética dar contenidos morales, dar materia moral, mientras que las éticas formales atribuyen a la ética únicamente la tarea de mostrar qué forma de tener una norma para que la reconozcamos. Entonces voy a definir un poquito más a fondo lo que es la ética formal. La ética formal defiende que un criterio meramente formal nos permite decir si una conducta es buena o mala. Nos permite separar o delimitar las conductas buenas de las malas. Este criterio consiste en fijarse en posibilidad de universalización de la máxima. Kant distingue entre la forma y la materia de un mandato, que la materia es lo mandado. Por ejemplo, decir la verdad para el mandato de no se debe mentir. Y la forma, el modo de mandarlo, que se debe cumplir siempre, algunas veces o nunca. Aquellas máximas de conducta que cumplen el requisito formal de ser universalizables describen una acción buena y aquellas máximas que no pueden ser universalizables describen una conducta mala. Así, por ejemplo, la máxima conducta según la cual cuando hago una promesa la hago con la intención de no cumplirla es una máxima que describe una conducta mala, pues si la universalizamos dejaría de tener sentido proponer y aceptar promesas. Otra característica de la ética formal son los que se ha llamado rigorismo kantiano, que es la defensa de la autonomía de la voluntad en la experiencia moral, y la propuesta de los imperativos categóricos como imperativos propiamente morales. El rigorismo kantiano es una consecuencia de la consideración de los mandatos morales como mandatos que se deben cumplir de forma incondicionada o absoluta, es decir, de los mandatos morales considerados como imperativos categóricos. Con la expresión rigorismo kantiano nos referimos a las dos cuestiones siguientes: el deber por deber o el carácter universal de la bondad o maldad de una acción. ¿Qué es el deber por deber?
Debemos intentar realizar la conducta que manda el imperativo moral, pero no porque con ella podamos conseguir algún bien relacionado con nuestra felicidad, sino exclusivamente por respeto a la ley, o sea, por el deber. ¿Y qué es el carácter universal de la bondad o maldad de una acción? Si una acción es mala, lo es bajo cualquier circunstancia. Aceptar una excepción implicaría aceptar las condiciones del mundo en la determinación de la voluntad y por lo tanto la heteronomia de la ley moral. Si está mal mentir, no vale ninguna mentira, ni la mentira piadosa, ni la mentira como algo necesario para evitar un mal mayor. Ahora pues hablaremos un poco de lo que es la ética material y la ética formal según Kant. Recordemos que Kant fue de los primeros que dio la diferencia o separó estos dos tipos de ética. Entonces, textualmente Kant decía que la ética material será toda ética que considera que lo que determina la bondad o la maldad de la norma moral es la materia de la norma moral. Así no robarás es una norma moral que nos manda no robar, porque el robo en sí mismo es malo. La ética formal es la que considera que lo que determina la bondad o maldad de la norma moral es su forma. Toda norma moral va en imperativo, es categórico, es decir, es universal y necesaria, válida para todo y sin excepción posible. Tal vez al escuchar estas definiciones no entendamos o no nos quede muy claro cuál es la diferencia entre ambas y más bien cómo se define cada una de ellas. Entonces, para aclarar un poco más esto, tenemos un ejemplo y es empezando preguntando si la mentira es buena o es mala. Trasladémonos un poco a la Segunda Guerra Mundial, pues ya todos conocemos qué pasó en esa guerra, y digamos que en nuestra casa tenemos a unos refugiados judíos. Un día llega el ejército nazi y nos toca la puerta y nos pregunta si tenemos refugiados judíos en nuestra casa. Aquí podemos tomar la decisión de mentir o no mentir y ver si es bueno o malo mentir. Según la ética material, si mentimos sería con el fin de que no se los lleven a ellos o no nos lleven a nosotros. Y si decimos la verdad, también sería con el fin de que conseguir un acuerdo en donde se los lleven a ellos, pero a nosotros no nos hagan nada. Si lo miramos desde la ética formal, la decisión que tomemos sobre mentir o no mentir sería plenamente desde nuestra voluntad y nuestro sentido común, sin esperar ningún resultado a cambio, simplemente sabiendo si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. También podemos definir que la ética formal es afirmar que lo que debe mover al ser humano a comportarse bien no es alcanzar un fin o un supremo, sino obrar desinteresadamente, guiándonos tan solo por lo que nos dicta la conciencia. En cambio, en la ética material siempre va a haber presente un objeto, una propiedad o un estado de cosas de un bien supremo, ya sea el placer, el dinero, el poder o la felicidad. Siempre va a haber algo que nos motive a tomar las decisiones que tomemos. Antes de proceder con los ejemplos de ética formal y material, debemos tener claro algunos conceptos de pues, lo que son estas dos éticas, por lo menos. La ética formal nos permite decidir si una conducta es buena o es mala. Encontramos que no hay nada condicionalmente bueno excepto una buena voluntad. Por último, nos deja una frase y es: debes hacer tal y cual las cosas. Por otra parte, la ética material nos dice que si actúas bien irás al cielo o que cada acción tiene una repercusión. O también podríamos interpretarlo de tal manera de que actúa esperando algo a cambio. La ética formal nos dice que debemos ser correctos en nuestros actos y la ética material nos dice que debemos perseguir lo que nos lleva a la felicidad. Un ejemplo de ética formal sería por lo menos cuando un estudiante se prepara para un examen y a la hora del examen no le va como él esperaba, pero tiene su conciencia tranquila porque sabía que estudió y que se preparó para el examen. Un ejemplo de la ética material sería el mismo estudiante, pero con la necesidad de pasar el examen y recurre a la copia. Por último, cerramos con una frase de Kant donde nos dice que la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. Y así culminamos nuestra presentación. Gracias.